temas que nos parecen que están, por supuesto, relacionados entre sí y que tienen mucho que ver con la crisis que hoy está viviendo Venezuela. La primera tiene que ver con el anuncio de compra de alimentos por parte del gobierno venezolano al gobierno de Uruguay. Es decir, recibimos en forma de pago por el petróleo que le hemos dado unas 265.000 toneladas de alimentos que serán traídos pronto y que significa no otra cosa que la intención deliberada del gobierno de hacer campaña electoral con la necesidad de los venezolanos. Los dólares que deberían estar ingresando en Venezuela para generar empleo, para producir alimentos en Venezuela, fueron productos de petróleo que le entregamos a Uruguay y que hoy se va a quedar en manos de los productores justamente de Uruguay. Los productores de Uruguay están contentos porque mandarán a Venezuela soya, leche en polvo, arroz, queso, y al final los venezolanos lo que vamos a tener después del tiempo que dure de distribución de estos alimentos, la misma necesidad, las mismas colas y la misma falta de producción. Resulta insólito que el gobierno nacional siga empeñado en destruir la capacidad productiva del país y que no genere ninguna solución de largo plazo que cambie realmente la situación que están viviendo quienes hoy hacen colas y que lo único que haga es tratar de utilizar el dinero de los venezolanos para con demagogia inventar supuestos abastecimientos que no son tales y que no es otra cosa que paños calientes. Queremos decir además que nos parece insólito que estemos hablando en momentos en los cuales los venezolanos hacen 5, 6, 7 horas de cola, que en Venezuela se esté hablando de gastar más de 500 millones de dólares, 540 millones de dólares en la compra de 12 aviones Sukhoi, cuando aquí los venezolanos lo que necesitamos es invertir esos dólares en la producción nacional. Esto viene además absolutamente unido a lo que fue la reunión del día de ayer del señor Maduro con el presidente Santos. Es increíble que después de más de un mes de conflicto en la frontera se dé una reunión en la cual se dice que se restablecen las relaciones entre los dos países, pero además también que poco a poco se irá normalizando la situación en la frontera. La primera pregunta que nos hacemos, ¿no era esta una reunión que se pudo haber tenido antes de decretar la zona de todo este decreto que tiene que ver con los municipios fronterizos y con el cierre de la frontera? ¿No resulta absolutamente inaceptable un estado de excepción que pudo haberse evitado con una reunión franca entre los dos gobiernos para resolver el problema que ahí pudiera estarse dando? ¿Cómo es que ahora se genera una comisión binacional para investigar lo que pasa en la frontera si Nicolás Maduro durante todo este mes ha acusado prácticamente de todo al gobierno colombiano y ha querido decir que son ellos los responsables de la crisis que pudiera ocurrir con la alimentación de los venezolanos? Resulta insólito además que la respuesta sea que paulatinamente se normalizará la frontera, cuando la información que tenemos de quienes están viviendo en Táchira, en Zulia, en Apure, es que hoy las colas son mucho más largas que antes. Hay más desabastecimiento en la frontera venezolana. El comercio ha caído prácticamente al 20% y la gente está absolutamente separada y dividida por culpa de un gobierno que intenta de forma deliberada desviar la atención de los problemas de los venezolanos en conflictos políticos que son absolutamente irreales. El gobierno de Maduro, de nuevo el día de ayer, dejó claro que lo que está haciendo es puro show político, que no tiene como contenido absolutamente nada que ofrecer a los venezolanos y que hoy lo único que significan ellos es mucho más problemas y crisis para Venezuela. Nosotros quisiéramos ver que el gobierno venezolano hubiese cobrado la deuda al gobierno uruguayo para invertir esos 300 millones de dólares que hoy se están comprando en alimentos, en poner a producir las 4 millones de hectáreas que han expropiado y que hoy están improductivas, en poder generar un plan para devolver a quienes le quitaron más de 1.500 empresas y ponerlas a producir. Nosotros quisiéramos haber visto al gobierno de Nicolás Maduro decir que no gastan un bolívar más en un avión militar para defender a Venezuela de guerras que solamente existen en su cabeza, que hubiese gastado los 540 millones de dólares que representan la compra de esos aviones en invertirlos en el país para generar empleo y producción de alimentos. Este gobierno
lo único que quiere es pelea, confrontación y profundizar los problemas de los venezolanos. Por tanto, hoy queremos ratificar nuestro planteamiento de tener un país con una economía sana, donde podamos ponernos a producir lo que hoy estamos comprando afuera, donde invertamos y podamos invertir el dinero de los venezolanos, los dólares, en generar y producir empleo en Venezuela, produciendo los alimentos que hoy compramos afuera, pero además, nunca más gastar los dólares del país en comprar aviones, en comprar armas de guerra, en comprar favores políticos que hoy tanto daño le están haciendo a los venezolanos. Nosotros tenemos derecho a cambiar esta situación y tenemos el deber de hacerlo el 6 de diciembre. Y por eso, frente al show que ha montado Maduro con Colombia, que ayer quedó claro que era solo un show político para desviar la atención de los problemas, frente a lo que significa cobrar una deuda en alimentos para que los empresarios uruguayos se hayan beneficiado del petróleo venezolano y ahora le compremos con esos dólares los alimentos que hacen falta en Venezuela, vamos a promover una ley de producción nacional hecho en Venezuela que pueda generar una economía sana, que pueda permitir que la frontera se dinamice, que permita que podamos luchar por un país mejor y que podamos acabar con las colas que lamentablemente hoy opacan la vida del venezolano, generando una crisis en su calidad de vida que es absolutamente inaceptable.